El llamado desde el desierto. El desierto, vasto y silencioso, se extiende como un lienzo interminable, donde la voz de Dios resuena con fuerza para los que tienen oídos para escuchar. Allí, en un rincón apartado, encontramos a Juan, un hombre marcado por una misión divina que cambiaría el destino de generaciones. Vestido con piel de camello y alimentado por langostas y miel silvestre, era un hombre distinto, apartado desde el seno de su madre para cumplir el llamado de Dios. Desde joven, Juan sintió el peso de la profecía. Zacarías, su padre, no olvidaba las palabras del ángel Gabriel: «Este niño será grande delante del Señor. Muchos se alegrarán por su nacimiento». Lucas 1, 14-15. Juan sabía que su vida no era suya, sino que pertenecía al propósito eterno de Dios. Consejo para reflexionar. La vida de Juan nos enseña que responder al llamado de Dios requiere dejar atrás las comodidades y abrazar el propósito para el cual fuimos creados. Reflexiona en estas palabras: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2:10. Versículo clave: la voz de uno que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Isaías 40:3. Este versículo era el corazón de su misión. El río Jordán, sereno y ancestral, se convirtió en un símbolo de cambio y esperanza para aquellos que acudían a Juan buscando algo más grande que ellos mismos. Su voz resonaba como trueno entre la multitud: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Los corazones endurecidos comenzaban a ablandarse, y el agua del Jordán, que había sido testigo de tantas historias, se volvía ahora el escenario de un nuevo comienzo. Juan no era un predicador cualquiera. Hablaba con una autoridad que no provenía de los hombres, sino del Espíritu de Dios. Señalaba al pecado con valentía, y a la vez extendía misericordia a los arrepentidos. Su mensaje era claro: el bautismo no era solo un rito externo, sino un acto de fe y compromiso interno. Los fariseos y saduceos, al ver la conmoción, se acercaban al Jordán, más por curiosidad que por convicción. Juan no titubeó al enfrentarlos: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Mateo 3:7. Sus palabras no buscaban agradar, sino despertar las conciencias dormidas. Consejo para reflexionar: al igual que el Jordán, nuestras vidas pueden transformarse en ríos de renovación si dejamos que la gracia de Dios fluya a través de nosotros. Reflexiona en estas palabras: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51 horas y 10 minutos. Versículo clave: y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el Jordán. Mateo 3:6. Este era el testimonio vivo de la fe de quienes buscaban un cambio real. Una mañana, mientras Juan bautizaba en las aguas del Jordán, un hombre apareció entre la multitud. Había algo en el que lo distinguía, aunque iba vestido de forma sencilla y sus pasos eran humildes. Juan, lleno del Espíritu Santo, lo reconoció al instante. Con voz temblorosa y reverente exclamó: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. El silencio cayó sobre los presentes. Los ojos de todos se posaron en aquel hombre, Jesús de Nazaret, el Mesías prometido. Jesús avanzó hacia el Jordán. Ante la sorpresa de todos, pidió ser bautizado por Juan. Este, desconcertado, respondió: «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Pero Jesús insistió: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Mateo 3, 14-15. Mientras Jesús descendía a las aguas, el cielo se abrió, y el Espíritu Santo descendió como paloma sobre él. Una voz del cielo proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3:17. Ese momento marcó el inicio del ministerio público de Jesús y confirmó la misión de Juan como el precursor del Mesías. Consejo para reflexionar: el bautismo de Jesús nos enseña sobre la importancia de la obediencia a Dios, incluso cuando no comprendemos por completo sus planes. Reflexiona en estas palabras: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Proverbios 3:5. Versículo clave: y se oyó una voz de los cielos, que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3:17.
Este evento fue una declaración divina para todos los presentes. El impacto del encuentro con Jesús dejó una marca indeleble en el corazón de Juan. Desde aquel momento, comprendió que su misión había sido preparar el camino para el Mesías y que ahora su rol debía ser el de un humilde siervo. Con la convicción de que el plan de Dios se estaba cumpliendo, expresó estas icónicas palabras: «Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe». Juan 3:30. Este principio de humildad guiaría el resto de su vida. Juan continuó predicando con la misma intensidad, pero en su mensaje había una clara transición. Ya no solo llamaba al arrepentimiento, sino que también señalaba a Cristo como la fuente de salvación. Cada bautismo en el Jordán era ahora un eco del llamado del Cordero de Dios, que ofrecía una nueva esperanza a toda la humanidad. No todos entendieron la actitud de Juan. Algunos de sus discípulos se inquietaron al ver que muchos de los seguidores de Juan empezaban a seguir a Jesús. Pero Juan, con una calma que solo la fe puede otorgar, respondió: «Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él». Juan 3:28. Consejo para reflexionar: la humildad de Juan nos enseña que no se trata de nuestra gloria, sino de la de Dios. Reflexiona en estas palabras: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. 1 Pedro 5:6. Versículo clave: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan 3:30. Este versículo nos invita a redirigir nuestro enfoque hacia Cristo en cada área de nuestra vida. El compromiso de Juan con la verdad lo llevó a enfrentarse a la corrupción y el pecado incluso entre los poderosos. Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, era uno de estos líderes. Había tomado como esposa a Herodías, la mujer de su hermano Filipo, lo cual era contrario a la ley de Dios. Juan, valiente y sin temor a las consecuencias, denunció este acto públicamente: «No te es lícito tenerla». Marcos 6:18. Las palabras de Juan resonaban con verdad, pero también provocaron la ira de Herodías, quien buscó venganza contra el profeta. Herodes, aunque fascinado por la predicación de Juan, no podía permitir que su autoridad fuera cuestionada. Bajo presión, ordenó que encarcelaran a Juan. En la prisión, Juan no dejó de interceder en oración por su pueblo ni de confiar en el propósito de Dios. Aunque las paredes eran frías y el ambiente oscuro, su fe permaneció firme. Sabía que su vida estaba en manos del Señor y que había obedecido el llamado sin titubear. Consejo para reflexionar: la confrontación con la injusticia puede ser difícil, pero Juan nos enseña que la verdad debe ser proclamada, sin importar las consecuencias. Reflexiona en estas palabras: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Deuteronomio 31:6. Versículo clave: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Este versículo encapsula el espíritu de sacrificio de Juan. Aunque Juan era un hombre de fe excepcional, su humanidad se reveló mientras permanecía encerrado en la prisión. La incertidumbre y la soledad comenzaron a infiltrarse en su corazón, y en un momento de vulnerabilidad, envió a 2 de sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Mateo 11:3. Esta pregunta refleja la realidad que muchos enfrentan, incluso los más firmes en su fe pueden tener momentos de duda. Pero Jesús no respondió con reproche, sino con gracia y evidencia. Les dijo a los discípulos de Juan: «Id, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio». Mateo 11, 4-5. Con estas palabras, Jesús reafirmó su identidad como el Mesías y fortaleció la fe de Juan. Aunque encarcelado y enfrentando el final de su vida, Juan encontró consuelo en saber que su misión había sido cumplida y que el reino de Dios estaba manifestándose. Consejo para reflexionar: en nuestros momentos de duda, Dios nos ofrece consuelo y respuestas a través de su palabra y sus obras. Reflexiona en estas palabras: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Versículo clave:
bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mateo 11:6. Este versículo nos recuerda que la fe en Cristo es nuestra fortaleza, incluso cuando nuestras circunstancias nos desafían. La prisión se convirtió en el último testimonio de la fe de Juan. Herodías, al ver su oportunidad, conspiró para silenciar la voz que había expuesto su pecado. Durante una celebración en el palacio de Herodes, su hija Salomé bailó ante los invitados y, encantado por su actuación, Herodes hizo una promesa imprudente: pídeme lo que quieras, y te lo daré. Marcos 6:23. Siguiendo las instrucciones de su madre, Salomé pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Herodes quedó atrapado entre su orgullo y su temor. Aunque sabía que Juan era un hombre justo y santo, no quiso romper su juramento delante de sus invitados. Con pesar, ordenó la ejecución de Juan. Así, el profeta fue llevado al sacrificio, fiel hasta el último momento de su vida. La muerte de Juan no fue en vano. Su valentía y su compromiso con la verdad inspiraron a todos los que lo habían escuchado, y su legado como el precursor del Mesías continúa siendo una luz para los que buscan la justicia en un mundo caído. Consejo para reflexionar: Juan nos enseña que la fidelidad a Dios a menudo implica sacrificio. Reflexiona en estas palabras: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Versículo clave: el mundo no era digno de ellos, andaban errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hebreos 11:38. Este versículo nos recuerda el valor y la fe de los siervos de Dios que enfrentan la adversidad. Aunque Juan el Bautista ya no caminaba entre los hombres, su impacto seguía vivo en las vidas transformadas de aquellos que escucharon su llamado al arrepentimiento. Su legado se convirtió en una antorcha que iluminó el camino para los seguidores de Cristo, recordándonos que la verdadera grandeza radica en servir al propósito de Dios con humildad y valentía. Las palabras de Juan: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, Juan 3:30, resonaban en las enseñanzas de los apóstoles y en el mensaje del Evangelio. La humildad de Juan y su devoción inquebrantable son reflejos de lo que significa vivir para glorificar a Dios. Su vida, marcada por sacrificio y obediencia, continúa siendo un modelo para todo creyente que busca ser un instrumento del reino de los cielos. A lo largo del tiempo, los seguidores de Jesús comprendieron que Juan no solo preparó el camino para el Mesías, sino que también dejó una herencia espiritual que impulsa a los corazones hacia el arrepentimiento y la fe. Su historia sigue siendo una fuente de inspiración, recordando que cada acción hecha con amor y devoción tiene un impacto eterno. Consejo para reflexionar: la vida de Juan nos enseña que nuestro legado no está en lo que poseemos, sino en cómo permitimos que nuestras vidas reflejen la luz de Cristo. Reflexiona en estas palabras: más el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hebreos 10:38. Versículo clave: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Mateo 11:11. Este versículo confirma el impacto eterno de su vida y misión. La vida de Juan el Bautista no fue simplemente un acto aislado en la historia, sino una pieza clave en el gran plan divino. Su misión de preparar el camino para el Mesías permitió que los corazones estuvieran listos para recibir a Jesús y su mensaje de redención. Pero más allá de su tiempo, el impacto de Juan continúa manifestándose cada vez que alguien responde al llamado al arrepentimiento y la fe. Juan nos muestra que nuestra obediencia a Dios, aunque a veces dolorosa o incomprensible, tiene un propósito eterno. Todo sacrificio, toda prueba y todo acto de servicio en el nombre del Señor trascienden nuestras vidas terrenales y contribuyen al reino de los cielos. Como escribió el apóstol Pablo, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Al reflexionar sobre el propósito eterno de Juan, podemos encontrar inspiración para nuestras propias vidas. No importa cuán pequeñas o grandes sean nuestras acciones, cada una puede ser usada por Dios para su gloria si vivimos en obediencia a su voluntad. Juan nos invita a mirar más allá de lo temporal y a confiar en que lo que hacemos para el Señor tiene valor eterno. Consejo para reflexionar: el propósito de Dios para nuestras vidas puede no ser evidente en el momento, pero su plan siempre es bueno. Reflexiona en estas palabras:
porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Isaías 55, 8. La historia de Juan el Bautista, llena de sacrificio, humildad y valentía, nos ofrece enseñanzas que trascienden el tiempo y guían nuestro caminar diario en la fe. A través de su vida, aprendemos a abrazar el llamado de Dios, incluso cuando éste nos lleva por caminos inesperados o difíciles. Juan nos enseña que la verdadera grandeza no radica en el reconocimiento humano, sino en cumplir el propósito divino con obediencia y humildad. Entre las lecciones que nos deja, está la importancia de ser un faro de verdad en un mundo lleno de oscuridad. Juan nunca tuvo miedo de proclamar la justicia, aun frente al rechazo y la persecución. Su fidelidad nos recuerda que el servicio a Dios a menudo conlleva desafíos, pero que las recompensas son eternas. Además, Juan nos anima a poner a Cristo en el centro de nuestras vidas. Sus palabras, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, Juan 3:30, nos desafían a vivir con humildad y a hacer de nuestro propósito glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Consejo para reflexionar: la vida de Juan nos invita a mirar más allá de nuestras propias limitaciones y a confiar plenamente en los planes de Dios. Reflexiona en estas palabras. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29 horas y 11 minutos.